Factor Francisco presenta grandes momentos populistas de la Biblia. Apocalipsis ahora. Pandemias, tragedias, pestes, hambre y jinetes. De cómo el fin del mundo no es un pozo profundo ni un inmundo lodazal. Cuando todo cruje aparece la chance de que no sea cambalache el desenlace, sino una fiesta general. Un podcast sobre el fin del mundo desde el fin del mundo. Acá, donde sabemos que de los terremotos se sale marchando y con un choripán. Con Néstor Borri, Santiago Barassi y Pedro Saborido. Capítulo 2. Es tuya, Juan, de Patmos. Vamos a esta segunda parte del Apocalipsis, en momentos populistas, peronísticos de la Biblia, con Santiago Barassi, con Néstor Borri, con Pedro Saborido, soy yo. Veníamos hablando, hicimos un resumen en el podcast anterior, en el capítulo anterior, de todo lo que habíamos vivido como pandemia, ¿no? Esta sensación de estar protagonizando un momento, y que al principio todos veían incluso como algún gran quiebre en la historia de la humanidad, eso lo veremos, ¿no? En donde, bueno, el capitalismo en este caso como sistema podía crujir en sus cimientos y caer y permitir o finalmente apelar la humanidad a una organización más solidaria, más relacionada a lo comunitario, menos alejado de lo público y del Estado, ¿no? Y sabiendo que parecía que no era así, que, digamos, capitalismo muestra que tiene músculos, que sobrevive, que se adapta e incluso que puede llegar a avanzar más, ¿no? Pero sí aparecía esto como el fin de un mundo, el apocalipsis que tiene un componente que es, hay una posibilidad de evitar que sea el final, aún sea un arca de Noé, aún sea portándose un poco bien, estando atento a no provocar derrames de petróleo, pero hay una salida política, que decía, hay una salida en manos del ser humano, ¿no? Sí, es una historia, decíamos, ¿no? El Apocalipsis como nombre de una manera de contar lo que pasa, no significa catástrofe, como muchos podrían pensar, sino revelación, o sea, poder ver las cosas con una luz nueva. Y es interesante porque el libro, que como decíamos está al final de la Biblia, es el último, fue escrito en un momento de persecución, es escrito por un perseguido. Vieron que el Apocalipsis se escribe desde una isla, ahí entre Grecia y Asia, entre Grecia y la actual Turquía, la isla de Patmos, donde un tal Juan tiene una visión y entonces escribe. Este Juan, muchos lo identifican con Juan el Evangelista, otros lo identifican con otro Juan de los Apóstoles, etc. Es un Juan, no es ninguno de esos, pero es un hombre que está ahí exiliado, en medio del gran quilombo, digamos, del gran caos, del gran drama de la historia en ese momento. Y ahí desde una lejana isla le escribe, es bien interesante cómo empieza con una visión y el tipo envía 7 cartas a 7 comunidades, el libro dice a 7 iglesias, a 7 asambleas, a 7 grupos de gente que estaban en medio de esa tribulación, de esa situación de cambio de mundo, y les trata de dar un mensaje de esperanza, les trata de decir cómo se tienen que articular, cómo se tienen que mantener y cómo tienen que aguantar, no en el sentido del aguante, sino de mantenerse firme en algunas certezas, en una disciplina y tener esperanza. Entonces, desde el vamos, ahí, si uno tiene un apocalipsis, no tiene una película sobre la catástrofe nuclear o los zombies que invaden Manhattan, sino una propuesta de pensar cómo se atraviesan los momentos cruciales de la historia y de la vida. Escucho ahí un exiliado escribiendo cartas para organizar, acompañar y plantear hacia dónde ir, y bueno, también aparecen algunas resonancias, ¿no? No sé si alguno se llama Juan eso, también. Otro Juan. Se llama Juan, exactamente, se llama Juan. Y aparte mandando a varias iglesias, no le manda solamente a una, le manda a John William, pero también manda otra para otros lados, ¿no? En todo caso, lo cierto es que el que escribe, el que manda carta, el que arma la revelación, arma un relato, es alguien, puede ser un líder, puede ser alguien más periférico, puede ser alguien inesperado,
pero que en todo caso desde un lugar de distancia anima a otros a comprender de tal manera lo que se hace, lo hace también de manera como el ejemplo que acaba de poner Santiago del Juan de nuestra historia, lo hace a veces de manera compleja, ambigua, incluso contradictoria, pero eso responde a que es un momento difícil, ¿no? Que hay que atajar un montón de frentes y hay que dirigirse a un colectivo que tiene que tener esperanza, que también tiene, que comprende a todos, a muchos, ¿no? Y entonces hay que hablar en varios idiomas y dar señales distintas. Entonces lo que está bueno es qué símbolos, qué cosas están en este viejo libro, el Apocalipsis, que uno puede pensar ahora. Grandes momentos populistas de la Biblia. Apocalipsis ahora. Y aparte que en el trasfondo también del tiempo histórico donde se escribe el Apocalipsis, que es ahí en torno al año 100, o sea, ya no es los primeros momentos en los cuales los apóstoles estaban viendo qué hacer más o menos para no desaparecer o para tratar de organizar lo que le había pasado en su tiempo con Jesús. Acá sobre todo la pregunta era qué hacer con el imperio, porque de pronto se había ampliado un poco el juego, estaba la cosa en Palestina, pero sobre todo estaba abierto a otras comunidades, pero todas ellas pisando tierra imperial, tierra de Roma, ocupada por Roma. Entonces, un poco también la pregunta era, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cerramos, negociamos, seguimos firmes? ¿Firmes hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué resistir? ¿Por qué aguantar? ¿Por qué seguir bancando? ¿Por qué no salir y reventar todo? Y un poco esas cartas y estos signos y estas cosas que va planteando este Juan en la isla, mandando cartas, es eso, tratar de dar ánimo y tratar de dar coordenadas y tratar de poner una esperanza, una promesa, algo, una orilla donde se puede llegar. Vos sabés que cuando vos decías en la reflexión el tipo del exiliado, es como el exiliado en esta pandemia que está exiliado uno dentro de su casa y puede observar. Por ahí aquellos que tuvieron algún problema, que tienen problemas económicos o tienen que seguir ejerciendo su trabajo en la salud, en el frente de batalla, no tienen quizás tiempo para reflexionar, simplemente desear que esto termine. Pero aquellos que tienen un aislamiento, como lo tuvo el amigo Juan ahí, simplemente quedar de alguna manera estando a salvo, porque el exiliarse también es quedar a salvo, afuera pero a salvo, también tuvo la idea de la reflexión, ¿no? Sobre lo que estaba, pudo desde lejos mirar, como siempre se decía también que el otro Juan también podía mirar de lejos, ¿no? Sí, es interesante porque hay una idea de poder tomar distancia de la historia, ¿no? Por un lado, y fíjate la figura del exiliado y del perseguido o de la situación que podemos tener nosotros ahora, que tenemos que estar quedados en casa con una sensación de retiro y encierro al mismo tiempo, ahí está como un desafío que se mantiene, porque estos viejos libros hablan de realidades humanas que vuelven una y otra vez bajo distintos formatos, ¿no? ¿Cómo hacer de una restricción, de un condicionamiento, de algún modo, de una fatalidad, algo que se nos impone y de lo cual de algún modo somos víctimas, hacer otra cosa, ¿no? Hacer una decisión de decir, yo con este encierro, con esta distancia o con este exilio, con este no poder, con esta persecución o esta opresión, yo voy a hacer una reflexión y yo agregaría una cosa más, no solo una reflexión, sino también una creación simbólica muy florida. El caso del Apocalipsis es bastante evidente, contrasta con muchas reflexiones contemporáneas que son bastante tristes, áridas o grises. Hay una imaginación florida que trata de proveer símbolos, ¿para qué? Y esto es lo tercero que quería decir, para hacer una propuesta, casi una invectiva, digamos, es decir, vamos, hay mucho que esperar, aguantemos porque hay esperanza. Entonces, es una versión como media al revés que el Apocalipsis de la cultura popular o de Hollywood, etcétera. Es algo bastante más interesante, me parece. Sí, eso es lo increíble de lo que estabas planteando, que siempre la idea del apocalipsis es
lo fatal, el fin de verdad, el fin del mundo que implica, o sea, cuando cada uno muere, cuando se murió, ¿no? Kirk Douglas fue el fin del mundo para él, evidentemente, ¿no? Lo mismo le habrá ocurrido a Hipólito Yrigoyen y a Perón, fue el fin del mundo para ellos, terminó el mundo. El tema del fin del mundo, cuando hablamos en términos del fin del mundo, Apocalipsis es el fin del mundo para todos, o sea, no va a haber nadie que pueda contar después, ¿sí? De ahí el arca de Noé supongo que también debe tener que ver con algunas cosas así, ¿no? ¿Cuál será la actitud con la cual podemos atravesar esto? Exactamente. Un plan y sobre todo también evitar que cada uno, el sálvese quien pueda. También es un poco ese, evitar el sálvese quien pueda. Tratar de construir una narrativa que permita mantener un surco para atravesar la fatalidad, el fin del mundo o el momento decisivo. Y eso es un poco también la figura de este Juan exiliado en Patmos, alguien que ahí, desde esa isla, tomando distancia y teniendo un tiempo para poder escribir y no andar esquivando balas en su bicicleta, como diría el Piti Álvarez, puede agarrar y desde ese lugar decir, hay una promesa, hay otra orilla, he visto una nueva tierra. La prevención en todo caso, y la propuesta también es, hay fin, pero no es un fin sin sentido, no es un fin sin fin, o sea, no es una cosa que se estira, sino que tiene como destino final, como realización, tanto en lo colectivo como en lo individual, y en el libro del Apocalipsis, incluso para lo cósmico, ¿no? Donde todo se recrea. No es un fin sin posibilidades y sin pensamiento, y sobre todo no es un fin sin nosotros, todo lo contrario. Capítulo 2. Es tuya, Juan, de Patmos. Grandes momentos populistas de la Biblia. Apocalipsis ahora. Yo quise fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí.